¿Cuál es el misterio del dragón? ¿Qué tiene que ver con Israel y con lo que está pasando ahora en Israel? ¿Y qué tiene que ver con tu vida? Te contaré qué pasó. Una noche de viernes, en Bet Israel, la congregación que dirijo en Nueva Jersey, y fui guiado a compartir un misterio bíblico. Era un misterio antiguo y lo compartí. De hecho, se encuentra en Levítico, y no digo que yo sé todo, Dios sí lo sabe. Y el misterio que compartí esa noche establecía que habría un ataque contra la tierra de Israel, que ocurriría en el año 2023. Sucedería en el otoño de ese año, pasaría en octubre de ese año. Tendría lugar en un sábado, en un Shabbat. Israel no estaría preparado. También ocurriría en un día santo hebreo establecido en Levítico y que conduciría a la guerra. Este misterio del que hablo, un misterio antiguo que compartí, establecía que habría un evento calamitoso, una invasión a Israel, en el primer sábado de octubre del año 2023. Y lo compartí el misterio, una noche de viernes, y luego el primer sábado de octubre de 2023 fue el 7 de octubre. Fue el día exacto en que todo se cumplió. Cuando llegó una invasión, en ese primer sábado, ocurrió en el Shabbat, pasó un día santo hebreo. Y lo curioso es que compartí este misterio la noche del viernes. A la mañana siguiente, eso pasó. A la mañana siguiente, eso se cumplió. Y lo asombroso es que en Estados Unidos, antes de que ese día terminara, todo comenzó esa misma noche de viernes. Hay más en nuestro mundo de lo que alcanzamos a ver. Y este es uno de los misterios del libro que se cumplió justo después de compartirlo. Y después de escribir sobre esto, 3 eventos más se cumplieron por este misterio. Fue el comienzo de la profecía del dragón. Los misterios aquí pueden permitirnos conocer el futuro, los eventos futuros que pasarán e incluso cuándo van a pasar. Ahora, seguiré compartiendo misterios, pero hay tantos que solo puedo tocarlos por encima. Pero lo haremos. Uno de los misterios se llama el regreso de los pueblos del mar. Otro se llama los colores del Apocalipsis. Otro es sobre la bestia. Otro es sobre la cuenta regresiva profética que se cumplió exacto el 7 de octubre. Te mostraré un destello de eso, pero no quiero que solamente lo escuches el día de hoy. Quiero que tú puedas no solo recibirlo, quiero que seas parte de los propósitos de Dios para Israel, porque Dios promete que habrá bendición. Voy a decirte algo. Estoy aquí solo porque creo en lo que está pasando. Todo lo que hagas esta noche bendecirá a la nación que Dios escogió del mundo. Bendecirá a la nación de Jesús. Si tú amas a Jesús, necesitas amar a su pueblo. Y cuando bendices a Israel, bendices a Jesús. Él oró. El Señor oró por Israel. Él lloró por Israel. Cuando lo bendices, vas a ser bendecido por Él. Así que te diré una cosa, y es que cuando las personas nos han dicho bendice a Israel, siempre bendecimos a Israel, siempre. Bendecimos ministerios y proyectos de compasión. Pero dijeron, hay algo especial aquí. Entonces nosotros siempre la bendecimos, pero cada vez más aumentamos la bendición. Y te diré algo, esto es una locura. Pero justo después, los fondos para nuestro ministerio se duplicaron. Justo después. Así que Dios bendecirá tu vida. Te animo a llamar y a bendecir a Daystar. Está alcanzando a Israel. Pero ahora avanzaremos con los misterios. ¿Quién es el dragón o qué es el dragón? La Biblia dice que en el principio hubo una creación de Dios creada en gloria, pero Él dijo, yo soy un Dios, está escrito en los profetas, y estoy sentado en la sede de los dioses. Subiré al cielo, en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea. Seré semejante al Altísimo. Aquí tienes una creación angelical que se vuelve contra Dios. Entonces se le dio un nombre hebreo. El nombre hebreo es Hasatán. Hasatán, de la palabra Satán, proviene Satanás. Significa el opositor, el que se opone a Dios, el que se opone a todo. En griego, la palabra fue traducida como diabolos, el calumniador. Obtenemos la palabra diablo de ahí. Su misión es oponerse, detener, frustrar, invertir, pervertir, revertir, anular, destruir los propósitos de Dios. Destruiría a Dios mismo si pudiera, pero no puede.
Así que busca destruir las obras de Dios, los planes de Dios, las promesas de Dios, el pueblo de Dios. Entonces ahí lo tienes, pero después Dios introduce otra entidad en el mundo. Esa entidad es Israel, el pueblo judío, y los trae al mundo con un propósito específico: llevar a todo el mundo los propósitos de Dios, cumplir y realizar el propósito de Dios. Por eso del pueblo judío, de ahí, de Israel, la nación que bendecimos hoy, te trajo la Biblia, te trajo la palabra de Dios, te trajo el conocimiento de Dios, te trajo al Mesías, lo trajo al mundo, y a través de Israel vendrá el reino de Dios. ¿Y qué va a suceder? Por un lado, tienes una entidad que existe para destruir el propósito de Dios. Por otro lado, tienes una nación, un pueblo, que existe para cumplir el propósito de Dios. ¿Qué va a pasar? Una guerra va a pasar. Va a haber una guerra en la tierra. Será una guerra antigua, será una guerra cósmica, será una guerra interminable hasta que venga el Mesías. Entonces, ¿qué esperamos que pase? Aun si no supiéramos nada de historia, o si fuéramos de otro planeta y solo supiéramos lo que dice la Biblia, esperaríamos que el pueblo judío se hiciera el más odiado, el pueblo más atacado, el pueblo más perseguido, el pueblo más demonizado, el pueblo más oprimido en toda la historia. Y exactamente es lo que pasó. La historia del pueblo judío testifica que Dios es real, que tu Dios es real. Si Dios no fuera real, hoy no existiría el pueblo judío. Ellos son testimonio, pero también su historia es un testimonio de que el diablo existe, él es real, que el diablo es asombrosamente real. De lo contrario, no habría tanta oposición. Fueron atacados en la antigüedad, fueron atacados en la Edad Media y son atacados ahora. Odiados por la izquierda y por la derecha, odiados por religiosos y seculares. Los nazis los odiaron, los musulmanes radicales también, los progresistas, los comunistas los odiaron, diciendo que eran capitalistas, y ellos diciendo que eran comunistas. Odiados por mantenerse apartados, odiados por no mantenerse apartados. El odio nunca tiene ningún sentido debido a que no es natural, no es racional, es irracional, es sobrenatural. El primer antisemita, que también es el más poderoso antisemita, no es una persona, es un ángel. Hablamos de un ángel caído. El enemigo es el padre de todo antisemitismo. Por eso, cada vez que intentan explicar lo que pasa con el pueblo judío o lo que pasó el 7 de octubre del año pasado y lo que sigue pasando en el mundo, todo desde Hitler hasta Hamás no tiene sentido, porque no se puede explicar en lo natural. No es natural, es demoníaco. Entonces, no es una coincidencia que las personas más malvadas o los movimientos más malvados lleguen a odiar a Israel y al pueblo judío. Incluso hace aproximadamente 2 semanas, las Naciones Unidas se reunieron para votar. 124 naciones votaron que Israel no tiene derecho a la mayoría de su tierra y que ni tiene derecho a Jerusalén. Las Naciones Unidas, aunque no lo creas, les dieron 12 meses para salir de Jerusalén, como lo oyes. Seguro el Señor le dio risa, pero la Biblia dice que pasaría en los últimos tiempos. El mundo entero se levantará contra Israel por el asunto de Jerusalén. Y está pasando. Una de las razones por las que el Señor me llevó a escribir la profecía del dragón fue por lo que ocurrió el año pasado. Ahora estamos en el tiempo más profético que he visto. Ha habido más cumplimiento y un asombroso cruce de líneas en profecías bíblicas este año que en cualquier otro. Hay mucho que está pasando ahora. Necesitamos saber lo que pasa, saber lo que va a pasar, y necesitamos estar preparados. La historia del pueblo judío es una señal para el mundo. El diablo sabe que si puede destruir al pueblo judío, puede destruir los propósitos de Dios. Si destruye al pueblo judío, puede detener la venida del reino de Dios. Y por eso lo intenta, por eso nunca termina. No importa en qué generación vivas, siempre vuelve a resurgir. Es como si el diablo nunca durmiera, el diablo no muere. Así que no importa, los nombres cambian, pero la guerra no cambia. Y lo que vimos comenzar el 7 de octubre, que se desarrolla en esta hora, con Israel, luchando simplemente por existir y enfrenta todas las amenazas que buscan destruirlo.
Eso fue parte de una guerra antigua. La gente se sorprende, pero es parte de una guerra antigua que comenzó mucho antes de que nosotros naciéramos. Es una guerra sin fin. El enemigo casi no duerme. Ahora seguiré revelando misterios continuamente durante este tiempo, pero también tengo el deseo de poder animarte. Estuve aquí hace como un año y ustedes fueron más que asombrosos. Cuando Israel necesitaba su ayuda, todavía la necesita, fueron asombrosos y fueron bendecidos. Nunca en mi vida he conocido a una persona que odia a Israel o al pueblo judío y no esté bajo maldición. Nunca he conocido a una persona que ame al pueblo judío, que ame a Israel, que no sea bendecida. Esta es una promesa de Dios que Él ha guardado por 4000 años. Él nunca ha fallado en cumplir esta promesa. Te aseguro que tu vida será bendecida. Y si en serio necesitas una bendición, recuerda, bendice a Dios. Pon primero el reino de Dios. Él te va a bendecir. Te animo esta noche. Toma el teléfono. No hago esto normalmente, pero creo en lo que está pasando aquí. Y todo lo que hagas va a Israel y Dios en verdad va a bendecir tu vida. Esa es una promesa de Dios. Puedo descansar en decirlo, porque sé que si necesitas algo, Dios cumplirá la promesa. Ahora, quiero avanzar con un misterio, pero en primera, cuando digo que vi a este dragón, ¿sabes de dónde viene? Apocalipsis 12. En el libro de Apocalipsis se da una visión. Una mujer está coronada con 2 estrellas y da a luz a un hijo. ¿Quién es esa mujer? La mujer es Israel. Ella tiene a las 12 tribus y da a luz al Mesías. Y también hay un dragón rojo, y dice que ese es el enemigo. El dragón hace guerra contra la mujer en Apocalipsis. Y en el griego dice que el dragón persigue a la mujer y repasa todo lo que ha sucedido con Israel. Es asombroso porque esta visión fue registrada hace 2000 años. Sin embargo, describe lo que pasa en nuestro mundo hasta el día de hoy. Y dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Se enfurece. La palabra en griego es orgizo. Entonces lo que estás viendo en el mundo con Hamás es el dragón lleno de ira contra Israel. Lo que ves en las universidades es el dragón enfurecido. Hamás enfurecido. La ONU enfurecida. Es la ira del dragón. Así que una vez más hay que decir, cuando te levantas por Israel, te levantas contra el enemigo y Dios va a bendecir tu vida. Uno de los elementos clave de esa visión en Apocalipsis 12, es que ocurre cuando Israel está en un lugar, es decir, está hablando sobre del comienzo de la era, cuando la mujer da a luz, Israel da a luz, y del fin de la era, que es a donde nos dirigimos, donde estamos y a donde vamos. La clave es que Israel está en el mundo. Cuando Israel resurge en el mundo, el dragón, el enemigo, va a enloquecer. Es lo que estamos viendo ahora mismo. Estamos en ese tiempo. Un misterio detrás de todo esto que nunca verás en ninguna cadena de noticias. Sin embargo, solo puedes verlo si conoces a Dios o conoces su palabra. Y es algo que revelo en la profecía del dragón. Es esto. Primero, esta parte creo que podemos conocerla. Y es que Dios prometió en la antigüedad que ellos serían esparcidos hasta lo último de la tierra. Pero en los últimos días, Él los va a reunir de cada rincón del mundo y luego los traerá de vuelta a la tierra de Israel. Le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, ¿qué ves? Dijo, el valle de los huesos secos, todos están muertos. Dios dijo, es Israel. Dios dijo, profetiza sobre ellos, y los huesos comenzaron a unirse formando esqueletos. Luego vino la carne sobre ellos, y luego el espíritu vino sobre ellos. Y dijo, esto es Israel. Lo que pasa en nuestro mundo actual es la señal de que Dios es real. Porque Israel existe. Eso es un milagro, es una profecía. Y el hecho de que Israel exista hoy testifica una resurrección. Dios resucitó a la antigua nación de Israel, los trajo de vuelta. Sin embargo, el enemigo es un imitador. Imita a Dios, lo imita para reemplazarlo. Viene como ángel de luz para lograr engañar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó una nación antigua, la resucitó en el mundo. Bueno, el enemigo intentará hacer lo mismo. Va a resucitar a un enemigo antiguo de Israel. Si Dios resucita a Israel, Él resucitará a un pueblo antiguo para oponerse, para hacer guerra contra ellos. Y quiero decirte, no se trata de las personas, oramos por todos, no saben que son usados por el enemigo. Pero ¿qué pueblo fue el archienemigo de Israel en la antigüedad? Son los filisteos. Es Goliat, están por toda la Biblia. ¿Es posible que sea otra resurrección, que el enemigo de hecho haya resucitado a los filisteos? Bueno, lo hizo, ya lo hizo.
El mundo se levanta contra Israel por el asunto de los palestinos. Hay que orar por todos. Pero la palabra palestino tiene un misterio. En realidad significa los filisteos. Y hay algo más. Cuando dices palestino en el idioma de los palestinos, en árabe, no es palestino. La palabra es filistini, que literalmente es filisteo. Y lo interesante es que cuando todo esto sucedió, el resurgimiento del palestino o filisteo ocurrió mientras Dios resucitaba a Israel en el mundo. ¿Y dónde habitaban los filisteos antiguos? En una tierra llamada Peleshet en hebreo o Filistea en la Biblia, una pequeña región de la tierra. Existe hoy, aún existe, pero tiene otro nombre. Actualmente es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es de hecho la antigua Filistea donde habitaban los filisteos. ¿Y sabes qué? La Franja de Gaza no existía hasta tiempos modernos. Gaza sí, pero no la Franja de Gaza. ¿Cuándo surgió? Esto fue en el año 1948, el mismo año en que Israel resucitó. La tierra de los filisteos fue resucitada. Al mismo tiempo, el pueblo llamado filisteo fue a la tierra de los filisteos como el pueblo de Israel fue a la tierra de Israel. Todo se preparó. El enemigo está detrás de todo esto y para entender lo que está pasando en el mundo, necesitas entender los misterios de Dios. En Apocalipsis, el pueblo judío se vuelve como el antiguo pueblo judío. Son agricultores y soldados, están en la tierra como antes, y otro pueblo está formándose a la imagen de los antiguos filisteos. Hay un espíritu. La Biblia dice que los filisteos odiaban a Israel, un odio antiguo. Bueno, eso está pasando ahora.